Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la situación de seguridad en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Esto es Guatemala, Honduras y El Salvador. Conversamos en nuestro estudio con don Álvaro Ramos, exministro de Seguridad y Gobernación de Costa Rica, con don Carlos Ponce en El Salvador, Carla Campos en Guatemala y Jaime Flores en Honduras, a quien le damos la palabra. Jaime, recientemente hubo una iniciativa de parte de Estados Unidos con tal de o destinada a promover mecanismos para que la inmigración, particularmente de los países del Triángulo Norte hacia Estados Unidos, fuera detenida, disminuida. ¿Qué ha pasado? Mire, hasta el momento, don Carlos, esta iniciativa de los Estados Unidos no ha empezado a dar resultados. Usted sabe que todas las acciones que ejecutan los gobiernos y el mismo Estados Unidos, que se mira enfrentado a las diversas fuerzas políticas, se complican. La situación en torno a la migración y en torno a cualquier iniciativa que ha implementado, ya sea el gobierno de Estados Unidos, o sea que esté implementando el gobierno de Honduras, no se han ejecutado ni han tenido una repercusión a beneficio de la situación de la niñez migrante. Al contrario, estamos viendo que de la niñez y de las personas migrantes. Al contrario, estamos viendo que la situación de la migración en el país se está empeorando. No solo se está empeorando a nivel interno, como lo decía, por las causas de violencia a la que están sometidas las amplias zonas del territorio nacional, sino que se está empeorando a su paso por Guatemala y al paso por México, en donde la migración, en vez de ser un derecho migrar como nos debería corresponder a todos, se está volviendo penalizada. Así que estas situaciones y estas iniciativas hasta el momento no se han concretizado ni están dando ningún resultado para el beneficio de las personas que han dispuesto a migrar. Muy bien. Muchas gracias por su participación, don Jaime Flores. Muchas gracias, señora. Ha sido un gusto estar con ustedes. Carla Campos, en Guatemala. ¿Cuál es su Muchísimas conclusión? gracias. Buenas tardes. Quisiera con su conclusión sobre el tema. Sobre el tema de Guatemala principalmente, pues nosotros como grupo de apoyo mutuo hemos hecho una serie de peticiones principalmente al gobierno, y una de esas es que se quede la CICIG, pero además de esto creo que no estamos lejos los tres países centroamericanos de la remilitarización que se ha dado en nuestros países. Entonces, esto ha generado al final de cuentas no una disminución de la violencia, sino una sensación y un incremento de otros delitos en cada uno de los países. Como decíamos, no es diferente en cada uno de estos, pero al final de cuentas los resultados siguen siendo los mismos en los tres países centroamericanos. Entonces, muchísimas gracias por su participación, Carla. Gracias. Don Carlos Ponce. Sí, yo creo que la región va a poder dar pasos realmente significativos hacia el control de la crisis en seguridad que estamos experimentando, únicamente cuando exista una verdadera transformación de los aparatos de seguridad en entidades más analíticas y aisladas de la influencia política. Porque si no removemos o no sustraemos esa influencia política, siempre va a existir ese control, esa instrumentalización de los aparatos de seguridad para la consecución de fines político-partidarios. Muchísimas gracias por supuesto que en ese contexto la corrupción florece y predomina. Definitivamente tenemos que trabajar en esa transformación. Muchísimas gracias, don Carlos Ponce, por su participación y esperamos tenerlo en otra ocasión. Gracias por la invitación. Don Álvaro, su conclusión. Sí, yo quisiera concluir en la preocupación de algo que se ha expresado por usted aquí en materia migratoria. Cuando uno ve el ejemplo de lo que está pasando en la región más avanzada del mundo, en Europa, en el Mediterráneo, donde tenemos 800, 900 muertos en un solo caso migratorio, es una sola situación, un solo evento migratorio, y ver que nosotros tenemos algunos prolegómenos de esa problemática, nuestros niños, nuestros muchachos, nuestros migrantes ilegales. Costa Rica acaba de sufrir esta semana la noticia de un caso similar, una lancha obviamente no tan cargada, pero que también se hundió y perdimos probablemente a nuestros compatriotas ahí.
debemos concentrarnos en la migración, porque la migración es una síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad en sí misma. Correcto. Corregir los síntomas de la enfermedad, dar oportunidades, etcétera, de trabajo, de estudio, es el tema de nosotros en Centroamérica. Tenemos los recursos y hay que estudiar algunas de las condiciones en las que las instituciones de los estados, juntos, todos nosotros, los 6, y con México también y Colombia, podamos controlar los elementos del narcotráfico, los elementos dañinos, desactivar la bomba del narcotráfico hasta donde podamos, incluyendo discutir algunos aspectos de la legalización en el control de esta actividad para quitar el gangsterismo que de veras nos tiene atosigados como países. Temas que vamos a tocar en otro programa, don Álvaro. Llegamos al fin de esta edición de Al Cierre. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y nos vemos la próxima semana en otra edición de Al Cierre.